Eso que están viendo allí es el Mar Negro, ese puntito rojo es el Mar Negro. Déjame la imagen ahí, eso es Mar Negro, ¿no? Ahí, déjame ahí cómo está, Mar Negro. Ustedes ven que en ese Mar Negro que estamos observando hay una base arriba, eso es el pedacito, esa península que está allá arriba del punto rojo, es Crimea. En Crimea hay una base que es la base de Sebastopol, es una base naval rusa muy importante. Ahora bien, si se van, y le pido a producción que se van hacia donde está Estambul, ahí tocamos Estambul y vamos agrandando, ahí, fíjense cómo se va abriendo el estrecho. Ven, frenate ahí. Eso es Estambul, y Estambul tiene la llave para permitir que barcos salen y entran, por lo menos barcos militares, se llama derecho de paso inocente. Y acaban de determinar los turcos, el presidente turco acaba de informar que a partir de ahora no sale ni entra ningún barco militar. El tema es que el único paso desde Occidente para cualquier armada hacia el Mar Negro, si hubiese combate naval, es a través de este estrecho. Agrandar un poquito más porque parece chiquito, parece que ahí no te entra un barco. Pero si vas entrando, te vas a encontrar con el estrecho del Bósforo, ahí está Estambul, ya está el estrecho del Bósforo, y más hacia abajo, Dardanelos. Dardanelos, una ciudad que le dio nombre a la famosa batalla de Dardanelos, donde triunfó Alejandro Magno. Dardanelos, además, si vas hacia abajo, te encontrás con que conecta al mar Egeo, y el mar Egeo conecta al mar Mediterráneo, y cualquier flota occidental que quiera penetrar hacia el Mar Negro a pelear con los rusos, debe sí o sí entrar por acá. Lo que pasa es que los turcos dijeron, señores, por acá no pasa ni sale nadie. Por eso es muy interesante hablarlo esta noche, interesante nuestras visitas. Está con nosotros Juan José Gómez Centurión, está con nosotros el profesor Agosino, está Horacio Correa, que es analista internacional, es muy interesante tener a Correa, y ahí está Alexander, que es ciudadano ucraniano residente en Argentina. ¿Ya está llegando el profe Agosino? ¿Lo tengo por acá? No, está llegando un minutito nada más. Y toda la banda, y es una noche muy especial porque hoy después les voy a contar algo de Pablo. Bueno, buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? De todo lo que estábamos hablando, Correa, arranco con vos y te puedo tutear. Sí. Das clases, entre otras cosas, en la Escuela de Guerra, en la Escuela Naval, ¿no? Escuela de Guerra Naval. En la Escuela de Guerra Naval. Este paso estratégico, ahora nos metemos con el día a día y con Gómez Centurión. Sí. ¿Cómo es importante este paso de Dardanelos y paso turco? Súper importante, y además es un objetivo estratégico tradicional de Rusia, histórico, diría. Porque nadie entró a esto hoy. Y nadie se quedó con la noticia que salió tipo 4 de la tarde, nadie se tomó, o pocos se tomaron el trabajo de decir, a ver, ¿qué es esto del paso de Dardanelos, el paso del Bósforo? O sea, para entrar al Mar Negro, zona de combate, si se diera un combate naval, no tenés otra que entrar por acá. Sí. El punto es que el estrecho los estrechos turcos, como se los llama históricamente, y la península de Crimea con la base naval de Sebastopol, siempre han sido un lugar estratégico y geopolítico de suma importancia. Y de hecho, la guerra más importante que existió en el siglo XIX se llamó Guerra de Crimea, que fue la intención de la Rusia zarista de llegar a los estrechos cálidos para tener conexión con el mar Mediterráneo y con el comercio internacional. Esto ha sido un objetivo estratégico de todos los zares de Rusia y de la conciencia imperial rusa. Pero para hablar de hoy, sí. al hoy, ¿esto a quién le conviene? Porque pocos lo dicen. ¿A quién le conviene que no pueda pasar ningún buque de guerra ahí? ¿Le conviene a los rusos o le conviene a los occidentales? A los occidentales. Le conviene a los occidentales, porque yo creo que la presión que se está ejerciendo hoy sobre Rusia, con lo que está haciendo Estados Unidos, con el cambio histórico de actitud que ha tenido Alemania. Perdón, profe, yo te pregunto y te libero todo para que también interactuemos con las preguntas, pero ¿cómo le conviene a los occidentales si los occidentales quisieran entrar? Los ingleses llevaron su flota, llevaron barcos para allá, no pueden entrar al Mar Negro si no lo dejan entrar los turcos. Sí, bueno, el tema es que más les desfavorece para mí a los rusos. O sea, ningún barco de guerra es ninguno, yo creo, ni los ingleses ni... A ver, Juan, perdón, sí. Siguiendo ya al profesor, que lo saludo acá al colega, yo creo que es una medida de Turquía en favor de Rusia. Epa. La flota rusa no debe estar desplegada en el Mar Negro, debe estar desplegada en el Mediterráneo. ¿La flota rusa?
La flota rusa del Mar Negro es tradicional. La flota rusa del Mar Negro, la base era Sebastopol, históricamente. Cuando de alguna manera, ¿cómo se llama? Ucrania. Ucrania pasa a tener Crimea, Rusia pierde el control de la base de Sebastopol. Ahora, si vos vas a entrar en operaciones en la zona de Ucrania, difícilmente la flota del Mar Negro rusa esté desplegada en el Mar Negro. Hasta ahora es una guerra de infantería y una guerra aérea, no una guerra naval. ¿Se podría convertir en una batalla naval esto? No, no creo. No. No creo, para nada. No creo porque además me parece que nosotros estamos analizando Ucrania, lo que le está pasando a Ucrania, que está sola hoy. La Unión Europea está con las manos atadas. Claro. ¿Vos tenés alguna explicación, no sé si mis compañeros la tienen, por qué a 5 o 6 días de inicio de guerra, aún las fuerzas rusas, según ellos muy superiores a las fuerzas ucranianas, no toman Kiev? La rodean, están a 2 kilómetros, 3 kilómetros, están los convoys ahí, pero no entran y no toman posición o no se quedan con la ciudad. ¿No pueden o no quieren? La guerra es un acto político. Con lo cual, para un ejército meterse en una ciudad de Kiev, con una población que está recibiendo armamento, dispuesta a pelear, por otra parte, puede ser un Stalingrado. Ahí está la clave, me parece, ¿no, Juan José? Sí, claro. Y volvemos al ejemplo que te tocó vivir en Malvinas. La voluntad de combate siempre es el intangible que muchas veces define las guerras, desde Sun Tzu para acá, y que no se sabe, porque equipararla con la falta de voluntad de combate de las fuerzas rusas. Hoy vimos soldaditos rusos que decían, yo quiero a mi mamá, no sé lo que estoy haciendo acá. O sea, no están mandando ahora, Alejandro, solamente... Y ahí te pregunto. Ahora, yo te digo, una vez que llegás a una ciudad como Kiev, la rodeás, cortás el agua, cortás la luz, generás un problema poblacional fenomenal, asistencia sanitaria. Eso, yo hoy ya viste al gobierno ucraniano negociando. Sí, esa Juan, es una pero estrategia típica de Rusia. vos conocés mucho el mundo ruso porque Diana Eglaui vivió y le vamos a preguntar a Alexander, que es ciudadano ucraniano, cómo son ellos, cómo resiste el ucraniano. Porque hay que analizarlo desde distintos ámbitos, ¿no? Desde lo anímico, desde lo filosófico, desde lo histórico, desde lo político, desde lo militar. Vos conocés a los rusos. Cada día que pasa parece horadarse más la fama o la potencia política de Putin. Cada día, hoy los echaron del Mundial, decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero todo el tiempo Alejandro, están siendo de asfixiados. puertas para adentro de Rusia, quienes lo defendían a Putin por haber puesto en la escena mundial a su país y por haber construido una política internacional de peso, ya ahora ya están descreídos de la figura de su propio líder. Esto es información, porque a vos te quedaron muchos amigos y muchos colegas en Rusia. Claro. Atención hoy con esto que cuenta hablando Diana. largas horas con 3 colegas y con 2 amigos que no se dedican al periodismo, todos muy angustiados, tratando de entender qué fue lo que llevó a Vladimir Putin a invadir, porque nadie pensó que los iba a insertar de nuevo en un escenario de guerra donde piensan lo peor. Me han llegado, llorando al teléfono, me han llegado a contar que tienen miedo de las bombas nucleares, que tienen miedo de morirse. Tienen miedo los ciudadanos rusos de las bombas nucleares. Sí, tienen o sea, miedo. que Rusia piensan, la gente que vos conocés, que no es ninguna locura que Putin entre en un ida y vuelta nuclear y que así como pierdan los que nuclearmente bombardee Putin, también pierden ellos. El escenario fue el siguiente. Todo dependía hasta el día 1 de la incursión de Rusia en Ucrania. Todos pensaban que era simplemente una cuestión de amenazas, idas y venidas y que no iba a invadir. Cuando finalmente ingresa en Ucrania, la hipótesis era se queda en la región del Donbass, que es donde hace 8 años hay diferencias y hay conflicto militar, y no va a terminar esto más de 2 o 3 días. Cuando fueron pasando los días y vieron que se ramificaba por todo el terreno ucraniano, todo tomó otro tinte. Y después vinieron las sanciones económicas, el desenchufar a Rusia del sistema financiero SWIFT, todos los sistemas cortados, no están encontrando efectivo en los cajeros, la gente no sabe qué hacer. La reserva del Banco Central que hablabas vos, Diana, más de la mitad está en el exterior y hoy le cortaron la llave a todos. Tiene, Esa plata tiene algo así como 600 mil millones de dólares. 630.000. De colchón, Y además, Rusia, y hablemos de eso también, ¿no? Sí. Esto funcionaba si se hacía en 3 días. Si ellos entraban, derrocaban el gobierno de Ucrania, bueno, en Rusia hubieran estado todos eufóricos, pero lo cierto es que eso se está demorando demasiado para
permitir a Occidente empezar a reaccionar, que fue muy lento, a hacer un frente y hacer sanciones que son cada vez más duras. Claro, eso es lo que quiero saber. Tenemos a Alexander y por eso le preguntaba a Juan, que es militar, si esto es, y Correa, que es un estratega, si esto es que no quieren o no pueden los rusos. Ahora vuelvo con vos. Alexander, ¿cómo andas, hermano? Buenas noches. Lamentamos mucho lo que está viviendo tu familia y tu pueblo. ¿Cómo son ustedes los ucranianos? ¿Van a resistir? En este momento, como ella explicaba, en realidad los ucranianos son hijos de madres rusas. Ahí es una mezcla total. O sea, no existe solamente el ucraniano puro. Porque la mayoría a través de estos años se mezclaron ya desde posguerra y inclusive son 50-50 en Ucrania. Entonces cuando vos decís cómo son los ucranianos, si son prácticamente rusos y los rusos son prácticamente ucranianos, una mezcla media compleja de explicar porque no hay un problema. Cuando el soldado ruso está tirándole a un ciudadano o a un militar ucraniano, le está tirando a un hermano. A un hermano, exactamente eso. Sí. Y no solo eso, sino que lo que les inculcaron a los soldados ya no funciona del todo bien psicológicamente porque ellos están no solo disparando a sus hermanos, sino que están matando a los hijos de otra madre rusa o de otra madre ucraniana. Y eso cuenta mucho. Y claro, porque en esta época los nacimientos de los soldados que están en la guerra pueden ser un montón hijos de rusas y ucranianas indistintamente. No hay una clasificación de decir, bueno, yo soy ucraniano, yo soy ruso. Yo nací en Ucrania y tengo la ciudadanía ucraniana. Pero los padres son rusos. ¿Cómo es la psiquis, cómo es la fuerza moral del pueblo ucraniano? Porque nos llegan imágenes, se arman milicias populares, veíamos una foto de un señor el cual tenía una pierna ortopédica con un fusil de asalto. Hay como una moral de pueblo de resistir y Centurión hablaba, y creo que también nuestro amigo Claudito Saboya, que podía ser un nuevo Stalingrado. ¿Puede ser eso? O sea, ¿puede resistir heroicamente como resistieron los rusos en la batalla de Stalingrado? Siempre el Stalingrado es como un ejemplo de cuando peleaban contra los nazis, esa ciudad no podía caer porque se llamaba Stalingrado. Claro. En este caso no es un problema solamente por llamarse Kiev, sino porque las razas están mezcladas. Estás hablando de las razas eslavas, ¿no? Antes Bielorrusia, Rusia, Ucrania eran prácticamente lo mismo. Todo nace en Ucrania. Los rus nacen en Ucrania. En esto de la resistencia, la decisión de que los hombres no pueden irse del país. Tienen que quedarse a combatir en Ucrania. Es más, no hay hombres. Están todos en la guerra. No hay hombres en la calle, no hay hombres. Son todas mujeres. Quiero ver imágenes de Ucrania en este momento y hay mucha información que va llegando. Estamos con Centurión. Hoy tuvimos sirena otra vez, sí. lamentablemente. Hoy teníamos sirena otra vez en Kiev, que es la antesala, lamentablemente, de bombardeos. Pero más allá de la buena voluntad, de las ganas, todo el mundo sostiene, todos los analistas internacionales, que hay una diferencia sustancial de fuerzas. Que si Putin aprieta, esto a la larga o a la corta es una cuestión de una resistencia que pero ya empieza a haber como una duda, Paulo, al respecto, y la quiero debatir acá, o por lo menos más que debatirla, es preguntarla. ¿Es tan así Putin? ¿Aceleró y el auto no da más, su ejército no da más? ¿O estamos siendo, vieron la famosa frase que la primera víctima de una guerra es la información? Bueno, porque a nosotros nos llegan informaciones de convoys rusos destrozados y vemos permanentemente. Ahora, ¿qué está pasando? Porque Centurión estuvo en una guerra. ¿Puede ser una táctica estar ahí asfixiando la ciudad, que se quede sin agua? Sí, yo creo que si hoy ya viste una negociación del gobierno ucraniano con funcionarios rusos, es porque está más cerca la conversación que la continuación de los combates. Pero entra ahí, Juan. Hubo una negociación, pero no es lo que dicen los papeles que tenés que negociar sí o sí. O sea, voy a la negociación porque me mandan los libros políticos y diplomáticos y de guerra que tengo que ir a una negociación. No, si la voluntad fuese una guerra total, estarían entrando en Kiev. Con buen resultado o mal resultado, esa es otra historia. Pero yo lo que veo acá es una jugada de pinzas por el sur, por el norte, a amenazar la capital y sentarlos a conversar. ¿Qué lees vos de la guerra, Centurión? Es interesante. ¿Vos crees que es una jugada de pinzas del ejército ruso? Están haciéndole lo están cerrando a Ucrania, decís vos. Ya lo tienen cerrado, ya está en la capital. Y además Putin ya le dijo a Finlandia y a Suecia, si ustedes entran en la OTAN, vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero Juan, eso es geopolítico. Eso está funcionando al revés y tiene que ver con lo que está pasando en el campo de batalla, que son las calles donde viven las familias. Todas esas amenazas están funcionando en lugar de un disuasivo como un acelerador de procesos políticos. Fíjate que hoy Finlandia y Noruega, que son tradicionalmente pacifistas y todo, ya están dándole fierro a Ucrania diciendo yo me meto. Los dos pidieron
acelerar el tema de la Unión Europea también. Finlandia dijo, bueno, yo... Lo pidió Ucrania también hoy, ¿no? Ucrania también, y ojo, y hay una posibilidad de un fast track para meterlos rápido entre el 10 y el 12 de marzo. ¿Qué significaría, Saboya, que entre Ucrania a la Unión Europea? Que hay montones de tratados. La Unión Europea comenzó en 1950 y tuvo un desarrollo enorme. Empezaron Francia y Alemania, enemigos íntimos, Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y crece todo hasta ser 27 países hoy. ¿Qué es lo que sucede? Como teníamos nosotros, ¿te acordás en Malvinas, el tratado TIAR? Los que tenemos 40 y pico, 50, recordamos Malvinas, dijimos, nos atacan los ingleses, toda América, incluido Estados Unidos, nos va a defender porque firmamos este tratado que no servía para nada, era para la Guerra Fría. En Europa sí funciona que si a uno lo tocan, van todos. Es una herramienta jurídica. Pero Saboya, ahí hay una diferencia que no estamos analizando nunca. Ahí hay dos cosas. La Unión Europea es un organismo político, económico, financiero, con una sola moneda, que no tiene fuerza militar. La OTAN es una alianza militar. Pero la cabeza de la OTAN es Estados Unidos, que es extracontinental. Correcto. O sea, no hay un solo país de la OTAN en Europa que pueda usar su ejército sin consultarle a la OTAN. Pregunto antes de seguir. O sea, Francia ni Alemania pueden intervenir solos. Ya vengo con vos, Juan de nuevo, y seguimos con esto, me parece interesante. Ya nos metemos con las informaciones, vamos a mostrar imágenes, cosas que están ocurriendo y pasando. Profesor Agostino, ¿cómo estás? Gracias por venir, noches. profe. Bien. Quiero preguntarte algo, está al lado Correa, que es también muy interesante, profesor de la Escuela Naval. Tirate apenitas para acá, Correa, apenita, 10 centímetros, ahí, así estamos, perfecto. Te voy a mostrar la foto de la negociación de hoy, Agostino. Dame la foto, esta imagen de la reunión. Acá, Ucrania, sector derecho de la mesa, ¿está hablando por ella o está hablando por... ¿Quién negocia acá, Ucrania u OTAN? Porque los intereses de Ucrania, por ahí no son los intereses de la OTAN. Y la OTAN no tiene los mismos intereses de Ucrania. A ver, ¿qué están pidiendo ahí? ¿Quién está negociando en el sector derecho de la mesa por parte de los ucranianos? Bueno, hay representantes del partido oficial, hay representantes de los ministerios, y yo creo que está negociando Ucrania. Precisamente porque creo que, más allá de la solidaridad y todo lo demás, Ucrania está sola. Ahora, te hago una pregunta, poneme la reunión de nuevo, profe. Si te dicen los diplomáticos rusos que vos conocés muy bien porque trabajaste en el cuerpo diplomático argentino en Moscú, allá por el 92, 93 y 94, si no me equivoco. Si te dicen los rusos, ok, nos vamos, pero ustedes no dejen ningún rastro militar de OTAN en Ucrania. Y los de Ucrania le dicen, bueno, ok, a partir de mañana ustedes retírense, desmilitarizamos absolutamente todo. ¿Pueden? ¿O la OTAN va atrás y le va a decir, no, muchachos, ustedes no sacan nada de lo que tenemos acá? Misiles, radares y toda presencia Pero de yo OTAN. no creo que eso pase por ahí, ¿eh? Mira, yo te voy a decir, yo creo que hay 4 objetivos de Rusia. ¿Sí? 4 objetivos tiene Rusia en esta negociación. El primero, que Ucrania no entre a la OTAN. Ese es el primero y fundamental. El segundo, que le reconozcan la soberanía sobre Crimea. ¿Sí? Básico. El tercero es que se establezca un parámetro de supervivencia de las repúblicas populares en la cuenca del Donbass, inclusive que amplíen su territorio a toda el área del Donbass, ¿sí? Y la cuarta es restaurar su imagen internacional de superpotencia. Yo creo que esos son los 4 objetivos. Alberto, la última es abstracta, ¿eh? La última es abstracta. La última es abstracta, pero esos 4 objetivos... Ahora voy Correa, sí. Esos 4 objetivos no son inaceptables, a mi juicio, para Ucrania. En estas condiciones. Alejandro, en la condición ¿incluido lo de OTAN? Sí, claro. Alejandro, para completar lo que dice, es muy interesante porque Alberto hace un análisis casi preciso porque se dieron a conocer cuáles son los 4 puntos que exige Rusia. Cuando decimos quién negocia, bueno, si conocemos que las condiciones las pone Rusia, el que las tiene que aceptar es Ucrania, estuvo muy bien porque las 4 son, como lo decía Alejandro antes, reconocimiento de Crimea, lo dijo de Alberto, como territorio ruso, desmilitarización de Ucrania, desnazificación del Estado ucraniano y la promesa del estatuto del país que sea neutro, dice la condición que pide una locura, Rusia inaceptable. Para ningún país te puede aceptar eso. Es lo que pide. Primera reunión que hubo, prometieron reunirse por segunda vez en 48 horas. Yo pregunto una cosa. Yo también tengo Alberto. Y ahora voy con tu pregunta, Diana, hoy, y corre si quieres responder. ¿Vladimir Putin está en una posición más fuerte que el viernes cuando vos estabas sentado ahí o más débil
Bueno, en perspectiva de las cosas que vos estás contando. Mira, yo creo que está en una posición más fuerte. Porque vamos a ser honestos. Explicalo, Ucrania está profe. derrotada, ¿eh? Ucrania está derrotada. Acá tiene una posibilidad de resistir, de tener y todo lo demás, pero no de revertir la derrota militar que tiene. Es decir, no tiene fuerzas para hacer un contragolpe, no tiene fuerzas para recuperar territorio. Pero, profesor Agosino, nosotros recibimos todo el día hoy imágenes, está Alexander, incluso información. Bueno, una guerra mediática también, lo que te quiere totalmente, mostrar, ¿no? Totalmente. Es lo que te quiere mostrar. Una cosa es invadir, otra cosa es ocupar. Si no la toman. No va a ocupar. De a uno. No va a ocupar. Perdón. La clave es lo que te dijo el profesor acá cuando arrancó. Ucrania está sola. Porque la Unión Europea no puede intervenir, ni la NATO puede intervenir en el conflicto. Mirá, esa es la clave. Perdóname, ¿por qué no puede intervenir la NATO? Porque son dos organismos que no... A ver, la Unión Europea no tiene fuerza militar. Y la NATO la encabeza Estados Unidos y Estados Unidos no se va a meter en un conflicto europeo. Explícame por qué a la tarde de hoy Croacia moviliza aviones, por qué rompe su doctrina pacifista después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania también moviliza aviones. Sí, movilizan. Le cortan la tarjeta de crédito. ¿Cómo? Le cortan la tarjeta de crédito, le sacan la lengua. Croacia movilizó aviones hoy. Croacia ya puso en estado de alerta su aviación militar. Todo el mundo va a estar en alerta, Ale, pero nadie va a intervenir. Movilizaron barcos desde los puertos de Inglaterra. Pero nadie va a intervenir, Alejandro. En la guerra que vos peleaste, Perú mandó aviones pintados de Argentina. Quiero hacer una aclaración. Pero no es Europa. Perdón, Agosino, ya estoy con vos, Correa. Juan, vos sos militar de alma, porque sos un tipo esencialmente militar. ¿Está movilizando, Juan? Dame la noticia, buscame Croacia Fuerza Aérea. Van a mover, pero nadie va a intervenir, Alejandro. Croacia está sola. Pero ¿cómo sabes si no van a intervenir? Porque el tablero es imposible. Si intervienen... ¿Qué dice ahí? Croacia envía a Ucrania armas y equipos por valor de 16 millones y medio de euros. Buscame esta noticia. Rusia armas a Ucrania. Rusia acaba de decir que aquellos que le vendan armas o ayuden militarmente a Ucrania son sus enemigos. El ministro de Defensa italiano. Ese es el lenguaje de la guerra, Ale. El lenguaje de la guerra. El lenguaje de la guerra, pero no son las acciones. El profesor Correa, voy a empezar reforzando algo que dijo el profesor. Coincido totalmente en los objetivos de Putin. El fundamental de los más concretos es el tema de que Putin planteó una línea roja muy clara. La visión estratégica de Putin es muy clara, que es Ucrania no entra a la OTAN, Ucrania se desmilitariza, y por eso la advertencia a Suecia y Finlandia, que no son países pacifistas. Suecia y Finlandia son los que más éxito tuvieron combatiendo con Rusia a lo largo de la historia. Pero Correa, necesito que nos expliques una cosa, porque en concreto necesitamos entender las cuestiones. Son dos cuestiones. Una es concreta, no entres a la OTAN. Pero la otra, desmilitarizarse. Va muy rápido tu cabeza. Desmilitarizarse. Explícame concretamente qué es desmilitarizarse. Eso es producto de la negociación. Van a negociar. Pero hay muchos grados. Pueden ser un país como podemos entender por qué. ¿Podemos entender por qué Ucrania no puede entrar a la NATO? Porque eso es fundamental, digamos, para Rusia. Te lo podemos analizar eso con el mapa. Dame el mapa, Eli querido, compañeros de producción. Estamos charlando todo lo que pasa, contando. Bueno, acá tenemos, es interesante. Si podés... no, está perfecto acá. Está perfecto. Acá está perfecto. Con esto explicamos todo, como el colegio. Explicamos nuestros especialistas. Venite, Juan, levántate. Un poquito más arriba. Venite un segundito. ¿Por qué Croacia no? No, pero lo explico de acá, Ale. ¿Por qué Croacia no puede, que te acerques al mapa? No puede entrar en la NATO? Perdóname, vamos a hacer una cosa. Después le voy a pedir a Correa. Ucrania. Vení. Ucrania, perdón. ¿Por qué Ucrania no puede entrar en la NATO? Vení, acércate. Dame tu mirada. Porque hay un principio básico. Más arriba ese, Hay un principio básico, Alejandro, en lo que es el equilibrio nuclear. Bájame si querés el mapa para que entre Rusia, exactamente. Bájamelo un poco. No, ahí, un poquito más arriba está Ucrania, ahí está. Ahí está, dale. Ahora sí. Contámelo, dale. La paz nuclear por el equilibrio se basa en un principio, que es el principio de autodestrucción simultánea. Después entras vos, Correa, acá, que te necesito me expliques. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir el principio de autodestrucción simultánea? Que tengamos una distancia en los vectores de lanzamiento, en donde yo te lance a vos puedas detectar mi lanzamiento y aniquiles mis objetivos estratégicos al mismo tiempo. Por eso estuvo a punto de estallar la guerra con la crisis de los misiles. Claro. Iban a colocar misiles. El mismo caso. El mismo caso. Entonces, si la NATO avanza en dirección al Mar Negro, el lanzamiento de la NATO no le da tiempo. Estamos hablando de OTAN.
NATO-OTAN. NATO-OTAN no le da tiempo a Rusia a aniquilar los objetivos vitales. Una pregunta. Es así de simple. Acercate al mapa, poneme Correa, venite. Pasa que de a 2 si no se nos despelota todo. Venite. Estamos acá en vivo, en directo, estamos trabajando, vení. Correa, ¿cuál es tu mirada? Y pasamos los alumnos de a uno. No, pues está bueno, son profesores, son profesores. Claro, Profesores, a ver, Correa, decime vos. Bueno, lo que yo les decía, o sea, la línea roja que marca Putin es que Ucrania no entra a la OTAN, que Suecia y Finlandia no entren a la OTAN. Pero Correa, discúlpame, porque Gómez Centurión nos explicó lo siguiente. Sigamos con ese punto, después volvemos. Mirá, te lo explico, me meto acá, porque si nos acercamos mucho, se confunden las explicaciones. Gómez Centurión nos contaba, o nos daba a entender, que, ahora me perdí, Ucrania. Si la OTAN pone misiles acá, o vectores de misiles, está pegado al límite ruso, lanzadores de misiles, lanzaderas de misiles, esto está a 700 kilómetros de Moscú. Sí, pero ese no es el tema, o sea, porque hay misiles en Alemania que pueden pero llegar, tienen tiempo, o del Reino Unido. No creo que sea una diferencia. No es una diferencia. Rompe el principio de destrucción simultánea. ¿Cómo, profesor? Rompe el principio de destrucción simultánea. Juan, ¿Por qué? Porque vos lanzás antes y chicos de uno. Vamos a escucharnos todos. Es un principio que rige desde la década del 50. Entonces, cuando Ucrania, de la mano de Alemania y de los países europeos, pide la entrada a la NATO, le dio la excusa a Putin para resolver un conflicto que está planteado en el año 2014, que era la península de Crimea, fundamentalmente. Esto, ahí. Con la base de Sebastopol, que es la base histórica de la flota soviética. Pero perdón, Juan, y te pregunto, Correa, también, porque yo no quiero dejar pasar ese detalle. Acá la mitad de la biblioteca me dice que tener una lanzadera de misiles nucleares a 700 kilómetros de Moscú es casi lo mismo que tenerla en Alemania. No, no es lo mismo. El tiempo de respuesta no es el mismo. Pero Correa, bueno, ahí está, el tiempo de respuesta no es lo mismo. Rusia reclama eso justamente. Pero entonces te pregunto, profe, porque los dos todos son profesores acá. Bueno, por ahí podemos estar en desacuerdo. Pero está buenísimo, pero del desacuerdo aprendemos. 700 kilómetros es un arma de alcance mediano, clasificado como arma de, digamos, hasta los 700 kilómetros vos tenés armas de alcance mediano que no son necesariamente armas estratégicas. Claro, hay tácticas. Ahora yo les pregunto a los tres. ¿Cómo, Correa? Estonia y Letonia ingresaron a la Unión Europea, ¿correcto? Y ingresaron a la OTAN. Pero son otra Están historia. al lado de Rusia, pero si vos le pones unos... Cuba es chiquita así, cuando vinieron los misiles se armó un despelote. 1962, casi vamos a la guerra, lo paró Kennedy con Khrushchev. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Por qué en esos dos países no hay... ¿Dónde estuvo la letra chica que todos sabemos que existe y no la vamos a leer ni en las notas ni en las fotos? Donde dicen, mira, vos entrás pero ahí no van cohetes. Porque Rusia no da. No le voy a poner un cohete en la puerta, se pudre todo. ¿Por qué no podría pasar ahora con Ucrania siguiendo? Porque le diste la excusa para resolver un viejo tema desde que nació la República de Ucrania. Entonces saquemos los cohetes de la discusión. No, pero le diste la excusa no estamos perdiendo el tiempo, Juan. Le diste la excusa. La política se mueve a través de estas cosas. Le diste la excusa. Perdón, profesor, me les pido un favor. Hablemoslo al tema. Claro. No nos pasemos uno arriba del otro por la hora. La gente quiere escuchar. Hablemoslo al tema. Le voy a dar las palabras a todos. Porque pasó Correa acá, el profesor Correa. Este es una eminencia. Es historiador, es filósofo. Da clases en la escuela naval, en la escuela de guerra naval. Tiraste un poquitito para adelante, Walter, porque si no se te pierde. Dale, me estás dando tu visión de por qué, y después quiero volver a escuchar a Centurión. ¿Por qué para vos Putin reacciona contra Ucrania en términos militares? Es algo que se estudia en perspectiva y construcción de escenarios. Lo que ha hecho Putin, lo que viene viendo Putin en los últimos 50 años es que el movimiento de este actor, que es la OTAN, el movimiento de este actor, que es la OTAN, y la OTAN no es toda muy homogénea, como dijo Gómez Centurión, la OTAN hay dos OTAN, una clase A que es el atlantismo anglosajón, que es Estados Unidos, el Reino Unido y los reinos británicos, y después la Europa continental, que como dijo bien Gómez Centurión, no puede hacer nada. De hecho, el poder militar de la Europa continental, incluso con el giro histórico que ha hecho Alemania, al valorizar la resistencia, ese valor intangible que existe en la guerra de las milicias ucranianas, porque es un giro histórico que está haciendo Alemania, hay que valorizarlo de esa forma. Ahora lo hablamos. Dale. Esto es otra cosa, porque si Alemania puede ser el inicio de un ejército independiente europeo y soberano, porque esto es lo que dijo Olaf Scholz, el ministro de Defensa alemán, hace 4 meses.
Necesitamos un ejército europeo eficaz e independiente y reestructurar la política exterior alemana y de Europa, porque el líder de Europa es Alemania. Todos estos países no miran a Rusia como cultura de referencia, miran a Alemania. ¿Se entiende? Entonces... No, ¿y militarmente a quién miran? ¿A Alemania o a Estados Unidos? No, es una mezcla. Es una mezcla. Lo que pasa que... Ahora volvemos sobre eso. Vuelvo a la lectura de Putin. Lo que ve Putin en estrategia, en construcción de escenarios, los escenarios futuros se construyen por variables. ¿Qué es una variable? Es una tendencia histórica. Yo soy historiador. O sea, si yo veo que un actor hace 50, 100 años que sostiene en una línea de tiempo un patrón de conducta, un ejemplo, la Armada Real Británica desde 1588 tiene una conducta que es la expansión marítima sostenida. Y es hasta el día de hoy. No crean que el Imperio Británico está en decadencia. Es una decadencia relativa. Tiene dos grupos de portaaviones, uno para Rusia y otro para el Indo-Pacífico. Entonces, ¿eso qué es? Una variable. Con esa variable yo construyo un escenario futuro. Y esto es lo que leyó Putin, que se estudia en cualquier estudio de estrategia. O sea, la OTAN hace 50 años que se viene corriendo al este. Entonces Putin dice, ni un milímetro más. Para mí eso, que es un valor intangible... que no iba a ocurrir. Yo coincido. Lo firmaron en Minsk. Exacto. Y hay otra cosa, acá revalorizo el cuarto objetivo del profesor, que son, podemos decir que no es concreto, pero hay cosas que no son concretas que en la guerra se evalúan, como la moral como la capacidad de resistencia fuera de serie que está teniendo el pueblo ucraniano y el ejército ucraniano y las milicias de autodefensa. El cuarto que dijo el profesor Agosino que el cuarto es el honor de Rusia. Como potencia. El honor de Rusia es un imperio. Y es un imperio, o sea, es un país con conciencia imperial, el que está sacando del inconsciente colectivo, está buscando del resto histórico esa conciencia imperial, humillada, arrasada. Perdieron 20-0 la Guerra Fría con Estados Unidos y con el mundo. O sea, es Putin. A ver, yo estoy haciendo un análisis, a ver, yo me estoy metiendo en la racionalidad estratégica de Putin, no estoy diciendo, no digan estoy a favor de Putin, porque a ver, Putin, o sea, Rusia también tiene un patrón histórico que es la conciencia, el imperio ruso. Como bien dijo Alexander, Rusia, o las Rusias, nacieron en Kiev, con Oleg, pariente de Rurik, o sea, nació Novgorod, Rus, con Oleg, con Kiev, con Rurik. Arriba. Kiev, Rus, y ahí nace la religión ortodoxa, que es otro valor intangible que Putin está reconstruyendo como sustento teológico de su estrategia imperial. Sí. ¿Se dan cuenta? Por eso todos los símbolos, vieron que cambió la bandera rusa, tiene a San Jorge matando el dragón, matando el mal. En la doctrina de seguridad rusa, uno de los objetivos es detener las influencias culturales de Occidente. Es un imperio de mentiras. Quiero llegar ahí. A ver, déjeme terminar la idea porque son conceptos, si no, no llegamos a lo concreto. Entonces, la última rusa es Moscovia. Por eso, o sea, Moscovia recién en 1600 se convierte en la expansión. Y cuando Kiev se había desintegrado, ¿se dan cuenta? Entonces, Rusia también tiene un patrón de conducta que es imperial. La Rusia Moscovia, ¿no? Moscovia. Alexander me puede decir si me equivoco, pero así, esta es la verdadera historia. Entonces, la guerra, para contestar lo que no pude contestar, la guerra entre ucranianos y rusos, lo que él decía en las madres rusas, es como una guerra entre salteños y tucumanos, de alguna forma, ¿se entiende? Ahora, volvemos. Lo que ve Putin es esa lectura de que ni un milímetro más al este, que es lo que firmaron en 1000. Yo te hago una pregunta. Dale vos, Dianita. No, porque yo coincido con todo el análisis que usted hace. Él ve que agarra a Polonia, Bielorrusia, los estados bálticos, que se le van acercando y que no se cumplía la palabra. Yo estoy de acuerdo con usted en ese análisis. Lo que pasa es que nadie imaginaba esta extensión en el tiempo, en cantidad de días, y ahora surgen los imponderables. Y en el imponderable viene la pregunta. ¿Usted cree que Putin va a poder resistir de puertas para adentro toda esa población rusa que día a día lo apoyaba y que ahora no quiere estar inmersa en una guerra? Completo, y la que esperaba él despertar esos sentimientos que vos decís, bueno, ahora sí recuperamos todo el pasado imperial y recuperamos la religión, y de repente ven que todo el mundo lo mira mal, lo sacan de todos lados. A ver, el pueblo ucraniano también es un pueblo guerrero y es un pueblo
un pueblo que siente esto como su patria. Entonces, la resistencia que es efectiva, nadie se la esperaba. O sea, ha habido esta resistencia, esto ha dado un tiempo, y el tiempo en las guerras es muy importante. Quiero que le preguntemos algunas cosas a Alexander. Al profesor Agostina me gustaría invitarlo adelante un segundo, antes que te vayas, porque Saboya hizo una pregunta clave. De todo, ahora vamos hacia arriba, ¿no? Sí. Rumania, vamos abajo hay un montón de países de OTAN. Rumania, sí. OTAN. Y acá hay un enclave ruso. Bueno, Lituania, OTAN. Sí. También. Letonia, OTAN. Sí. Bien. Están anunciando ahora, por ejemplo, acaba de decir Suecia y Finlandia que podrían entrar a OTAN. Es un dato alarmante. Bien. Perfecto. Finlandia podría entrar a OTAN y Putin le dijo, no, ustedes no van a entrar, y le dijeron los finlandeses, le dijeron, no, entramos si queremos. Te pregunto, lo mismo que se está desarrollando acá abajo, volvemos al mapa, tenemos hacia arriba, lo mismo que está pasando acá en Ucrania, ¿dónde está? Acá, en Ucrania, ¿podría terminar acá o suceder que termine la guerra acá, venza quien venza y después estalle allá arriba? A ver, si Suecia y Finlandia no entran a la OTAN, yo no lo creo. Por lo menos en el corto plazo. ¿Y si entran? Y si entran estamos complicados, digamos, ¿Te para puedo hacer una pregunta? Acomodate, Walter, y antes otra vez al piso. Yo estoy, hace unos años integro un chat de gente de defensa, gracias, profe, geopolítica, etcétera, de muchos países, incluido Argentina, Estados Unidos, Europa, y estos 4 o 5 días se discutía qué era la OTAN. Y entre ellos había cambio, decían, bueno, ¿es una alianza ofensiva o defensiva? Y he visto cómo dentro del mismo chat variaban las posiciones de las personas. Te decían, pero escúchame, la OTAN está para defender, porque estamos haciendo hipótesis, a Finlandia de Rusia. Justamente. Se anotan porque tienen miedo que les pase lo mismo que Ucrania, no para atacarlo. O sea, al final, invitar a Juan de nuevo. Profesor, voy a pedir al profesor Agosino que pase. ¿Saben qué es lo interesante? Estos son profesores, nos explican como profesores. Charlemos con Alexander también, amigo de Ucrania. Bueno, profesor, yo quiero señalar algo. Tuyo, dale. Sí. Hay un geopolítico que todos acá lo conocerán, más los que están con el tema, que se llama Hans Morgenthau. Morgenthau es muy específico y dice, los países tienen 2 tipos de intereses. Intereses vitales e intereses secundarios. Los intereses vitales son aquellos por los cuales un país va a la guerra. Y los intereses secundarios son aquellos por los cuales un país puede ir a un conflicto o puede hacer una acción de apaciguamiento. Lo voy a expresar en forma dolorosa, pero real. Nosotros fuimos a la guerra de Malvinas, pero no era un interés vital. La Argentina no se jugaba su existencia en Malvinas. Podía sobrevivir sin Malvinas, de hecho lo ha hecho. Bien, vamos a llevar estos 2 conceptos de intereses vitales e intereses secundarios al conflicto. Para la OTAN, ¿la incorporación de Ucrania es un interés vital? No. Depende, ¿la OTAN puede vivir sin Ucrania? Pero sí, claramente. ¿Puede vivir sin Finlandia? Para. Ya que todos dicen que no es vital, ¿podría preguntarle algo, profesor? Podría decirle, si OTAN quiere frenar definitivamente a Rusia y a Putin, es necesario que tenga presencia misilística en Ucrania y también arriba en Finlandia y en Suecia. Yo creo que tiene capacidad suficiente para frenar a Rusia. Listo, perfecto. Listo, sigamos. Pero la presencia de la OTAN en Ucrania para Rusia, ¿es un interés vital o un interés secundario? Vital. Porque si no hay que... Exactamente, estamos de acuerdo. Pero te agrego un actor más. Para Ucrania. Sí. Porque es donde está recibiendo las bombas, los tiros, y donde esa señora que tenés detrás tuyo está perdiendo la vista. Y Alexander. ¿Cómo viven ellos? Y para ellos, ¿es vital o no es vital no te quepa tener duda una autodeterminación? Alexander, que le digan, yo quiero ir para acá? un ucraniano. Claudio, tenés un ucraniano. Conteste él. A ver, Alexander, ¿qué decís? Aclarar un tema más anterior, que era sobre los soldados. Los soldados rusos y ucranianos siempre se formaron de la misma manera, con la misma escuela. Claro. Entonces es muy difícil que ellos tengan distintas formas de pelear. Desde el origen, después de la Segunda Guerra estoy hablando. Y inclusive en la Segunda Guerra. Entonces, cuando invaden a Kiev,
se encuentran con que se están peleando contra sí mismos prácticamente. O sea, no es lo mismo que pelear contra un enemigo desconocido. Se conocen hasta, no sé cómo explicarte. Sí, sus formas, sus maneras, son ellos sus mismos tácticas, contra un espejo. No hay una diferencia, sustancial en cuanto a cantidad, por más que... Eso sí, pero no, acá no es una discusión de vital o no vital. Pero el tema es otro. El tema es por qué se demoran, por qué no pueden avanzar, porque primero la resistencia es diferente, porque se conocen. Sí. A ver, sigamos con el profesor. Perdón, Ucrania en realidad incumplió con lo que estaba previamente acordado y pactado. Bueno que, se llega a este punto después de no haber cumplido un... El profesor Agosino siga dándole explicaciones. Claro, pero ahí hay otros factores que juegan. Para Ucrania es vital incorporarse a la OTAN. ¿Por qué? Porque Ucrania percibe una amenaza rusa. Explícamelo en el mapa, por favor. Claro, es decir, acá nosotros tenemos una serie de pequeños países, Ucrania, ¿sí? Moldavia, Georgia, que anda por ahí, etcétera, que se sienten amenazados por Rusia. No importa si Rusia los amenaza o no los amenaza, es la percepción que tienen. Consideran que para ellos es vital establecer un sistema de alianza que los independice políticamente de la hegemonía. Y esta maniobra acentúa ese temor. Dicen, claro. Si estos tipos van a bombardear, ahí está lo de Finlandia. Perdón, chicos, está el profesor Agosino. Por eso. ¿Cómo se llega a este punto? Seguí con la explicación. Seguí con la explicación. Ya voy, Juan. Sí, dale. Ese temor que se viene desarrollando no es nuevo. Este temor comienza en el mismo momento en que cae el muro de Berlín, se rompe el Pacto de Varsovia, estos países adquieren una independencia y dicen, bueno, acá ¿cuál es mi problema? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Me lo podés explicar más o menos desde allí, desde la caída del muro 89? Bueno, lo que tenés que tener en cuenta es que todo lo que era el Pacto de Varsovia era un doble sistema, un sistema de alianza militar y de alianza económica, ¿sí? Donde Moscú ejercía una influencia económica y geopolítica y de alguna manera aprovechaba a todo el bloque de Europa Oriental. Cuando eso se rompe. Perdón, Correa, decime, dale. No, dale. Es lo que yo decía antes, o sea, estos países miran como referencia a Europa Occidental y Ucrania cuando se cayó el muro de Berlín, empezó una transformación que dejó de ver a Rusia como modelo porque estaba dentro del imperio ruso y que vivir en el mundo occidental había otras libertades, había otras cosas y después empezó con la guerra de Crimea un rearme de Ucrania. Profesor Agosino, pero aparte hay otra cuestión más. Agosino, escúcheme, la gente, el público, tratamos de interpretarlo. A esta hora, y se nota porque hay mucha gente que escribe, está feliz con esto de poder explicar y contar. Denos ustedes que saben una especie de clase. Siga usted, profesor Agosino. Yo lo que creo, lo que a veces no se dice o no se ve claramente, es que para Occidente la incorporación de esos países a la OTAN fue un gran negocio económico. ¿Por qué? Porque todos esos países que tenían armamento soviético, que tenían una doctrina militar soviética, tuvieron que cambiar a la doctrina OTAN. Sí. Esto significaba que todo el paquete de armamentos que tenían, tuvieron que tirarlo a la basura. ¿Sí? Después vamos a ver cómo fue eso. Ahí vas a entrar vos, pues, Juan. Los descartaron. ¿Son diferentes paquetes de armamento? Claro. Totalmente, distintos calibres, distintos tipos de equipos, etcétera. Tenían que cambiar los enchufes. Exactamente, tuvieron que descartar todo ese armamento y reemplazarlo por armamento de la OTAN, en su mayor parte norteamericano. No se olviden que Estados Unidos produce la mitad de todas las armas que se producen anualmente en el mundo. Cuando vos tenés fábricas tan grandes de armamento, la industria de armamento es tan grande en tu país, vos necesitas vender productos, lo que fabricás. Pero perdón, los aviones, los Sukhoi son rusos. Pero no tienen Sukhoi los Por eso polacos. Te estoy diciendo, los rusos no... Pero pará. Los polacos tuvieron que dejar los MiG y comprarle aviones a los europeos. Tuvieron que dejar los tanques rusos y comprar tanques europeos. Tuvieron que cambiar todo el sistema de armas. Todo el sistema de armas se lo compran a Estados Unidos. Se lo compran a Estados Unidos y a la OTAN. Y no solamente eso, ¿qué hacen con las armas viejas? Ahí está el negocio que dice. Ese es claro, ¿qué hacen con las armas viejas? Entonces el trasfondo también de toda esta cuestión bélica es un negocio de armas y de Totalmente. Le van a exigir a Ucrania lo mismo, que cambie todos los armamentos rusos. No te quepa duda. Ahí está el negocio de miles de millones de dólares.
Y no solamente eso, ¿qué hicieron con las armas? Se las pasaron a Medio Oriente, se las pasaron a África, los Kalashnikov que terminan en las favelas, etcétera. Todo eso es porque vos tenés un arsenal. No lo vas a destruir. Claro. Porque eso tiene un profundo valor. Hay una lo película, vendés. hay una película de John Travolta, Y siempre hay que se llama alguien El que lo va a Señor de la comprar. Guerra, no sé si la vieron, que habla justamente de esto, de cómo vendieron las armas. Okay. Sí, profesor. No, le quiero preguntar al profesor, porque ese esquema de interpretación es muy claro, nos ha quedado claro a todos, pero me parece que presupone para justificar o para entender lo que hizo Putin, que era inminente la incorporación de Ucrania a la NATO y que inmediatamente iban a poner misiles, una lanzadera de misiles en Ucrania. Pero uno históricamente tiene la idea de que no pero fue había exactamente otro así. riesgo. Y perdón, déjeme completar la pregunta que le va a hacer mejor la respuesta. Da la sensación de que había muchas respuestas posibles que no eran invadir toda Ucrania. Ahí hay algo que no me cierra en la explicación. Eso no lo cierra nadie. Yo creo que más que la lanzadera, más que la preocupación, que sí había una preocupación real por eso, la preocupación era que Ucrania, reforzando sus alianzas internacionales, se sintiera en capacidad de terminar con las repúblicas separatistas y eventualmente de intentar recuperar Crimea. Y mucho más que esperar a que le pongan los misiles y le pongan el resto de las cuestiones. Era un tema para los ucranianos de la posibilidad de hacer una maniobra diplomática y una alianza militar que les permitiera recuperar el territorio que han perdido. ¿Pero qué pasó en los últimos meses como para que ahora se haga una invasión? Perdón, ¿puedo hacer un agregado ahí? Es muy interesante la pregunta esa. En estrategia no se estudian ni las intenciones ni las probabilidades. Se estudian las capacidades, las posibilidades. Con el solo hecho de que Ucrania tenga la capacidad de hacerlo, bueno, pero es una amenaza hace estratégica. 5 años, la va a tener No es lo mismo. No es lo mismo. Está bien No es lo ese mismo. planteo. Sí. Está muy bien, profesor. Gracias. Ahora, perdóname, Gracias, profe, cuando maestro. Qué linda noche. Rusia anexionó Crimea en el 2014, la verdad no pasó nada. También digamos eso. ¿Cómo que no pasó Occidente dijo, bueno, che, no puede ser, y lo dejaron. Y ahí siguen los rusos. Y ahora va a pasar eso. No, pero Y bueno, una guerra muy ojo, cruenta. ahora va a pasar eso. Una guerra muy cruenta que duró 2 meses y no nos La enteramos historia más, de Europa Diani. es que la potencia Europa no terminan hizo lo que está haciendo abandonando. ¿Cómo, Juan? Sí. ¿Cómo, Juan? La historia de Europa, los Sudetes, Los sacones. la garantía polaca, la historia de Europa es que las potencias europeas estimulan los peones del ajedrez y después se los comen a los peones del ajedrez. Pasó en todos lados, ¿no? Sí, claro. Pasó Yo en todos lados. agregaría- Pará, Walter, un segundito. No, quiero preguntarle una cosa a Alexander. ¿Qué sentís vos como ucraniano del apoyo del mundo? Porque acá estamos todos con ustedes, está claro esto, ¿no? Pero ¿vos crees que están solos ahí? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué sienten, hermano, cuando levantás el teléfono? Ninguna respuesta del resto del mundo, que están absolutamente solos, y no solo eso, sino que se encuentran después de los fogoneos del resto, que como que los apoyamos, pero cuando llegó la hora de los impactos, de los bombardeos, Solos. dijeron, nosotros no podemos movernos porque nosotros solamente podemos ayudarlos en el caso de que ustedes pertenezcan a la OTAN o no. Entonces se sienten totalmente y no saben para dónde disparar, en el sentido porque están totalmente en el medio de la guerra, lo están bombardeando y encima se tienen que defender solos. Y les está saliendo lo de adentro, lo poco que les queda como para defender el lugar de donde viven. Hermano, vos tenés familia allá, ¿no? Sí. Vos tenés este chiquito acá. Que tengo en 2 lados. ¿Quién tenés allá? Tengo a mis 2 primas que viven en Donetsk. Sí. Y ahí es una región que es diferente al resto de Ucrania, Claro. en este momento, porque ahí ya está... Son más Rusia prorrusos, domina, claro. no, y aparte Pero Rusia son ya los lo dos. Escucha, ¿y cómo? Son uno de los dos estados que están reclamando esta Claro, el esta Estado, independencia. el reclamo parecería que lo están haciendo, pero no sé quién los está empujando Se también. autodeterminan independientes ellos, de hecho, Sí, esta región. pero lo que violenta, pasa por lo mismo, la mitad Para es mitad. entenderte son un poco mitades. más cómo pensás, si estuvieses ahora en Ucrania, ¿qué estarías haciendo vos? Y no me quedaría otra que salir a defender mi territorio. Sí, tu casa. ¿Pedirías un arma como la Claro. y serías parte de la milicia? Exacto, lo único que allá se entrena, no se le da el arma a cualquiera. La población se entrena para que tenga el arma y se le da un permiso especial a los que la pueden usar. El civil se entrena. Exacto. El civil, no sé si Pero vieron no- imágenes hoy, Sí, que te correcto. explica, lógicamente que todo muy artesanal, porque precario. te doy un arma, te enseño, pero tenés que salir.
como la construcción de bombas Molotov y todo eso, ¿no? Pero ellos tienen la milicia, el servicio militar obligatorio, o sea que ya están entrenados de antes. Los que salen a pelear ya tienen un entrenamiento previo. Claro. No son civiles comunes, jóvenes que no tienen ninguna experiencia. Pero los que están entrenados, inclusive los jóvenes, son los más peligrosos porque son los jóvenes que no tienen la experiencia. Claro. ¿Cómo termina esto? Quiero preguntar también y meternos en otro con noticias que van llegando, que me llamó mucho la atención y tal vez alguien me lo pueda explicar de todos ustedes. Todos sabemos la asfixia mundial que tiene Rusia. Vamos a enumerar algunas cosas. Lo sacaron del Mundial. Hasta ahora no pueden competir en Qatar 2022. Echaron a todos los equipos de la Champions League. De que la para Copa mí no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, exacto. Hay un piloto ruso de Fórmula 1, no recuerdo el apellido. Una locura. Que están a punto de sacarlo de su auto. No puede correr la próxima carrera. No, lo bajan del auto. Svitolina, que es una tenista que fue número 3 del mundo, acaba de renunciar a jugar contra una rusa en el Abierto de Monterrey. Esto hace unas horas. Dijo, yo soy ucraniana. Bueno, ahí está. Soy ucraniana, no voy a jugar contra una colega rusa. No juego. Si quiere jugar contra mí, dijo Svitolina, que no representa su bandera y que entre a jugar a la cancha como neutral. Pero vamos a lo más importante, porque esto también tiene mucho que ver y es una cuestión cultural y que presiona mucho a los pueblos, que es el deporte. Pero vamos al tema del bloqueo bancario, el bloqueo SWIFT. El SWIFT. Hoy me llamaba la atención un punto que decís, pero pará, ¿los están bloqueando o no? Estados Unidos está pidiendo, no sé si lo escuchaste, profesor Agosino, que haya una línea abierta para poder hacer pagos y transferir guita por las compras de gas o de energía a Rusia. Entonces, te bloqueo todo, pero como te voy a seguir comprando gas, sí vamos a poder seguir mandándonos plata con Rusia. ¿Cómo es eso? A ver, contámelo de SWIFT. Eso aparentemente todo vislumbra ser una de las negociaciones que tuvo entre Estados Unidos y los países europeos a la hora de ver qué pasaba si apretaban ese botón rojo que era justamente SWIFT. Porque si pensamos nosotros en Europa, a Europa le llega prácticamente el 40% de su gas viene de Rusia. ¿Este mapa quién lo hace? ¿Lo haces vos, Dianita? ¿Quién lo hace este mapa? Si quieren lo hacemos. Es un mapa donde muestra la cantidad de gasoductos. ¿De dónde viene el gas que consume Europa por occidental? Por los que llega Rusia, que son los amarillos. Fíjense la cantidad que tienen de pasajes para poder ingresar el gas a Rusia de Rusia a Europa. Me acerco al mapa, porque es importante. Las líneas amarillas. Correcto. Y acercate en la imagen, porque esto es clave también y explica la guerra. Entrá. Las líneas, si querés acercarme incluso más el mapa. Las líneas amarillas son procedencia de gas o de países de Federación Rusa o países cercanos a Rusia a países de Europa. Ahí tenés a Polonia, etcétera, etcétera. Alemania, Bélgica. Llega a Alemania y llega a Bélgica. Las líneas rojas es el gas que llega desde Noruega. También Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, y luego tenés gas que llega desde África, por Argelia, Libia, España. El ancho de las líneas, fíjate. Perdón, línea más ancha es la capacidad. Hay un dato no menor para Rusia y para Ucrania, que son los países que están en conflicto, que los gasoductos que pasan por Ucrania cobra regalías por ese pasaje del terreno. Por lo tanto, hace unos años o en los últimos meses se estaba esperando que se apruebe uno de los proyectos más importantes entre Rusia y Alemania, que se llama Nord Stream 2, que es justamente un gasoducto que evita pasar por cualquier país o por Ucrania, entonces no deberían pagar regalías. Eso se estuvo demorando en los últimos meses y ahora con esta tensión se cree que se va a derribar. Sí. Eso es un interés de los de Ucrania también, por los que tenía también el conflicto con Rusia. Pero fíjate vos, todas las líneas amarillas que vamos viendo, es el suministro de Rusia, pero entonces que llega al 40% de los países. Va ligado al SWIFT. ¿Habría una línea abierta para que se le pueda pagar el gas? No, solo porque lo necesitan, digamos. Versión, son intereses. Esa versión que vos traes de Venezuela es muy buena. Muy bien. Esa versión que vos traes es muy buena porque es la hipótesis que reafirma cosas que venían surgiendo en el fin de semana, que es el arreglo entre los países europeos y Estados Unidos para que finalmente se active
el sacar del sistema interfinanciero chicos, a Rusia. Esto es un común denominador. En algún momento, cuando se iba a bloquear a Venezuela, no se iba a bloquear la llave del petróleo. O sea, como dice, perdón, pero como dice Agostino, entonces sumamos otra herramienta más de económica en el medio. Pero yo te puedo poner más. Pero el Nord Stream 2. Al revés, porque la llave del gas la tiene Rusia. Sí, no está bien, pero digo, en esta guerra, en esta lucha hay todo interés económico en el medio. Sí, pero fijemos un tema. Sí. El Nord Stream 2 no es ideológico, es economía globalizada. El Nord Stream 2 costó 9.500 millones de dólares. La mitad lo puso Rusia y la otra mitad lo puso Alemania en créditos. Las sanciones económicas le van a impedir a los bancos alemanes recuperar ese dinero. Claro. Sigo. Por ejemplo, en Finlandia hay un odio visceral hacia los rusos. Yo viajé a Finlandia con un auto con chapa rusa y me rayaron el auto. Para que te hagas una idea de cómo es. Pero los finlandeses y los suecos tienen muchas inversiones en Moscú. Tienen hotelería, hoteles completos. Los mejores hoteles son finlandeses. Hay una cadena muy grande de supermercados que se llama Stockmann. Bueno, hay que ver cómo termina esto con el ahogo financiero. Quiero entrar a un punto que van a contestar ustedes tres, y muy importante. Y en los últimos minutos nos vamos a quedar entre nosotros porque es una noche muy especial para todo el programa y para todos los compañeros. Hay una pregunta que flota en el aire, en la sociedad, y nadie se anima a ir al fondo de esa respuesta. ¿Hay alguna mínima posibilidad, chiquitita, pero existente, de la utilización de una ojiva nuclear? ¿Podría existir la utilización de armas nucleares o por ahora las muestro y no las toco? Les voy a preguntar uno por uno. ¿Qué decís, Juan, vos? Ninguna posibilidad de escalada nuclear. Es imposible. Me tenés que justificar. A ver, primero porque rompería un modelo de equilibrio que no le conviene a ninguno de los países. Ya desde el año 50 que no pasa esto, Juan. Desde la Segunda Guerra Mundial se está rompiendo un modelo por día. No. Hoy rompió una Alemania. La escalada nuclear no es una guerra convencional. Segundo, porque los botones de la OTAN están en Estados Unidos. Y esta crisis... No, pero yo te hablo de Rusia, no de la OTAN. Que primero mueva... Rusia no los va a lanzar porque sí. No tiene ningún sentido. Juan José, ¿y para qué guardan? O sea, ¿para qué tienen esas armas nucleares? ¿Para usar en momentos como cuáles si no son estos que estás en desventaja o estás perdiendo? Las armas nucleares están para no usarlas. Claro. Es un modelo de equilibrio. Por es un modelo político de equilibrio. Las guerras en estos 50 años. Claro. Están para no usarlas. Las tenemos. Están para no usarlas, no para usarlas. Profesor Correa y profesor Agostino. Es que la negociación siempre depende del poder de destrucción que ¿Cuál es tu teoría? Respondeme la pregunta. ¿Hay alguna posibilidad que ves vos, me lo descartás, en estrategia que decís? Creo que es difícil la posibilidad, es mínima, pero ya que el presidente Putin haya mencionado, haya dispuesto poner en alerta a esas fuerzas y junto con las armas, los militares que manejan las armas nucleares. ¿Las armas nucleares están guardadas en un búnker o están en un submarino? Hay un submarino. Hay submarinos. Hay un submarino que fue podríamos, perdón el término, pero fue piropeado, podríamos decir, por las fuerzas del Estado Mayor estadounidense, diciendo que es un submarino, tiene un submarino, no sé qué clase es, el Estado o la Fuerza Naval rusa. O sea, ¿están en los submarinos ya, por ejemplo, las fuerzas nucleares rusas? No lo sé, pero los submarinos tienen armamento nuclear. ¿Sí? Algunos tienen los propulsión nuclear y otros tienen armamento nuclear, no es lo mismo. En las dos el submarino Conqueror, que fue el que hundió nuestro crucero General Belgrano, tenía propulsión nuclear. No necesitaba ir a reabastecerse de nada, pero no tenía armas nucleares encima. Bueno, pero vos tenés varios sistemas de lanzamiento. Tenés los silos, que son lugares fijos, que son de lanzamiento estratégico de larga distancia. Y después tenés móviles que pueden ser navales, submarinos o de tierra. ¿Qué decís, Agostino, y cerramos? Yo digo, coincido, pero voy a hacer una salvedad. Si la OTAN ataca con sus fuerzas a Rusia, la única forma de contenerla que tiene es de usar armas nucleares tácticas. No misiles, a ver, para que se entienda, no disparándole misiles a Londres o a Estados Unidos, sino en el lugar sellar o frenar un avance con armas nucleares tácticas. Pero hay armas nucleares que permitan
terminar con 50 kilómetros en una zona y que quede ahí? Sí, claro. ¿Y por qué no se usaron en Vietnam? Donde estuvo 15 años. Primero porque no había una amenaza vital. Bueno, pero la amenaza, hubo miles de muertos, millones. Sí, no, tremendo. ¿Dónde? Tácticas, pero... Un gran negocio en Vietnam. Pero, profe, ¿por qué tácticas? ¿Porque cumplen un alcance? Porque cumplen la función específica. Porque vos no escalás de golpe. Claro, eso se llama, no vas a la mayor arma parcialmente. Claro, se llama proporcionalidad. Chicos, quiero despedirlos porque a ustedes los invitados, Juancito, te queremos invitar nuevamente. Sí, mañana, está buenísimo escucharte. Gracias por venir, Juan. No, al contrario, gracias profe, maestro total. Gracias, Correa, un gusto. ¿Tenés Instagram? ¿Tenés redes sociales? Instagram, sí. ¿tenés cuál es? No, Telegram. ¿Cuál es? Telegram. No, Telegram. ¿Vos tenés Instagram? Sí. ¿Cuál es tu cuenta? Adalberto Agosino. Adalberto Agosino, así con Z, todo ¿no? junto, con Adalberto Z Agosino, sola. síganlo. ¿Vos tenés cuál es el tuyo, Juan? Juanjo Malvinas. ¿Y el tuyo cuál es? ¿Tenés Instagram? Sí, tengo. ¿Cuál es? Turceñuk Karpiuk Alejandro. ¿Cómo es? Turceñuk Karpiuk. Turceñuk Karpiuk, por si te quieren escribir y contactarse con vos. Gracias a ustedes.